Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, la disputa por la tierra entre ganaderos e indígenas zenú en Sucre sería el móvil de una masacre con 7 víctimas. Sicario confeso de la masacre de los estudiantes de Samaniego, Nariño, revela que los asesinos conocían la identidad de cada una de sus víctimas. Confesiones extraordinarias gracias al acuerdo de paz. Mancuso y Timochenko aceptaron crímenes contra indígenas ante la Comisión de la Verdad. Miembros de la fuerza pública serían responsables de la violación de 54 niñas este año en Colombia, denunció senador Barreras. Extraño origen de proceso contra finca de expareja del testigo principal contra Uribe, Guillermo Monsalve. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, tenemos bicampeón mundial en ciclomontañismo. Hoy Leonardo Páez defendió el título en la maratón de Turquía. Terminó el invicto del Everton con los colombianos Jerry Mina, James Rodríguez los 90 minutos. Cayó 2-0 frente al Southampton. Y en Colombia, Santa Fe es el segundo clasificado tras su victoria 3-1 sobre el Boyacá Chico. Aquí está, esta es la imagen del día, la golpiza brutal que recibió de sus compañeros un joven de 16 años de edad en Bogotá. Todos los involucrados son alumnos de 2 colegios prestantes de la capital. Sin embargo, su conducta, que evidencia este video, da cuenta de una crueldad extrema, de insensibilidad, porque después de dejarlo inconsciente, lo abandonaron a su suerte. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Está con nosotros Jorge Acosta, gerente de Noticias 1. Jorge, buenas noches. Mónica, muy buenas noches a usted, a los televidentes, a nuestros seguidores en las redes sociales y muy especialmente a los miembros de la red independiente. Bueno, Jorge, hace un año yo estaba justo del otro lado de la pantalla viendo estas imágenes. Hoy Noticias 1 es noticia porque va a dejar de estar al aire, Jorge. ¿Hasta cuándo la teleaudiencia va a tener a Noticias 1 en su pantalla? Los accionistas mayoritarios tomaron la determinación de concentrar su operación de noticias de lunes a viernes y suspender la emisión de noticias los fines de semana a partir del año 2020. Estamos seguros que esta es una pausa temporal, pero seguiremos al aire. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar siempre al frente de sus televisores y gracias por elegir la independencia. Debo confesar que al igual que muchos colombianos quedé sorprendida ante la posibilidad de que el noticiero más importante y más premiado de Colombia dejara de existir. Pocos días después, usted nos invitó a ser parte de la primera vaca para un medio de comunicación en el país. Y justamente le cuento que yo también aporté mi granito de arena porque yo soy miembro de la red independiente desde antes de pensar que incluso iba a trabajar aquí. ¿Cuál es el mensaje que cambiará la historia de la red independiente y que usted ha anunciado previamente? La solidaridad de tanta gente, empezando por nuestros periodistas que nos acompañan esta noche, los técnicos, los administradores y toda la familia de Noticias 1, nos llena de energía para continuar. En consecuencia, yo quiero invitarlos a ustedes, a los cientos de miles de personas que nos ven y que nos creen y que encuentran en nuestro trabajo un periodismo juicioso, independiente, a ser parte del nuevo modelo de Noticias 1. Esta es una invitación muy simple. Todos ustedes son bienvenidos a formar parte de la red independiente. Y para lograrlo, solamente necesitan aportar 1.000 pesos por cada emisión de Noticias 1. Nos comprometemos a rendir cuentas públicas cada año. Compartan en sus redes sociales el hashtag Yo Soy la Red Independiente. Hoy, honrando su palabra y la de Noticias 1, nos va a contar cómo se han invertido los aportes hechos por nosotros, los miembros de la red independiente. Gracias, Mónica, por creer siempre en nosotros. Tal como fue nuestro compromiso el 6 de octubre de 2019, cuando creamos la VAQI para Noticias 1, con el compromiso de dar continuidad a la operación del noticiero durante el año 2020 y, en consecuencia, garantizar una prensa libre y el derecho a la verdad, estamos hoy rindiendo cuentas públicas, abiertas y claras, para que conozcan en detalle en qué se han invertido los recursos recibidos de los 15.000 miembros de la red independiente. Pues bien, con corte al 30 de septiembre de 2020, ustedes han hecho aportes por valor de 1.530.842.505 pesos. Hay unos costos financieros de marketing e IVA de la pasarela de pago y obviamente la comisión de VAQI, nuestro aliado, que suman 193.506.416 pesos.
En consecuencia, la red independiente ha recibido el valor neto de 1.337.336.089 pesos. Jorge, ¿en qué se han invertido esos recursos? Mónica, los recursos obtenidos se han destinado exclusivamente al pago del equipo de investigación, conformado por 12 reporteros, el subdirector, los presentadores y nuestra directora. El pago de los salarios y los honorarios profesionales de este grupo de investigadores periodistas hasta el 30 de septiembre asciende a la suma de 1.275.053.896 pesos, lo que representa un valor mensual promedio durante estos 9 meses del año de 141.672.655 pesos. El saldo disponible al 30 de septiembre, es decir, 62.282.193 pesos, se destinará igualmente como parte del pago de los salarios y honorarios profesionales del equipo correspondiente al mes de octubre. Estas cifras, Mónica, ya están publicadas en nuestro sitio web www.noticiasuno.com y en la página de la Baki, baki.co/laredindependiente. Bueno, les contamos que durante las 91 emisiones que llevamos desde el 1 de enero hasta el 27 de septiembre de 2020, hemos presentado con independencia, objetividad y profesionalismo 2.180 historias diferentes a las noticias corrientes. Veamos un pequeño resumen de las investigaciones más relevantes que Noticias 1 ha revelado este año. Encontramos que la repentina llegada a la isla de San Andrés del fiscal Barbosa y el contralor Córdoba con familiares no fue oficial, sino de paseo. En diferentes años, 8 jóvenes detenidos en estaciones de policía aparecieron muertos. Agentes cuestionados reportaron que se suicidaron. Tenemos evidencias de cómo el Hospital San Carlos está suministrando el peligroso dióxido de cloro para combatir la COVID-19. Registramos el amotinamiento en la cárcel La Modelo, que terminó con 23 internos muertos y 90 heridos. La USPEC, entidad responsable de suministrarles bienes y servicios a las cárceles, destinó más de 570 millones de pesos para abogados. Una de las beneficiadas es hija del embajador de Colombia en la OEA, Alejandro Ordóñez. Además del contrato con Dineros para la Paz que la presidencia le adjudicó a Dubrands, esa firma se ha beneficiado contratando con el ICFES, Fontur y varios ministerios. El coronel compró tapabocas N95 a 54.000 pesos, artículo que en el mercado vale máximo 15.000. La empresa con la que hizo el contrato dio información falsa de su ubicación. Quiero decirles gracias siempre. Su generosidad y su voto de confianza han permitido que, a pesar de todas las dificultades y el interés de algunos poderosos en que este proyecto periodístico independiente no esté al aire, aquí seguimos firmes y comprometidos con la verdad y la independencia. También muchas gracias al importante grupo de anunciantes que creen la prensa libre y que con su inversión publicitaria en Noticias 1 han permitido que nuestro compromiso con la información veraz y objetiva se mantenga indemne. Ahora bien, queremos nuevamente pedir su apoyo para que Noticias 1 continúe con su labor investigativa en 2021. Esos 1.000 pesos por emisión, que son, Mónica, 10.000 pesos mensuales o 120.000 anuales, son la base para que la red independiente siga siendo autónoma y trabaje sin descanso. Hoy lanzamos la segunda etapa de nuestra Baki, así que todos los miembros de la red independiente que hace un año hicieron su aporte y que hoy quieren volver a apoyarnos, solo deben ingresar a baki.co/laredindependiente y escoger nuevamente el monto de su aporte. Aquellos que quieran hacer aportes mensuales también pueden ingresar a baki.co/laredindependiente, escoger el valor de su contribución y este será cargado mes a mes en su tarjeta de crédito. Y todos los que creen en nuestro trabajo, en la prensa libre y el derecho a la verdad, que aún no son miembros de la red independiente, pueden hacerlo ahora, Mónica. Muchas gracias, Jorge, y también gracias a ustedes por elegir la independencia. A hoy ya somos 15.000 miembros y ya tenemos más de 49.000 Baki aportes. Mónica, si la vida lo permite, aquí estaremos dentro de un año rindiendo nuevamente cuentas públicas. Muchas gracias de nuevo. A partir de este momento, tú puedes ser miembro de la red independiente. Ingresa a baki.co/laredindependiente. Si tu aporte es único, puedes hacerlo con transacción electrónica o en efectivo. Si quieres que tu aporte sea mensual, escoge el monto dentro de las siguientes opciones.
Comparte en tus redes el hashtag numeral Yo Soy la Red Independiente y ayúdanos a que más personas como tú sean miembros de la Red Independiente. El motivo por el cual Colombia viene enfrentada hace más de un siglo, es decir, por la propiedad de la tierra, habría originado la masacre de hoy en Sucre, en que las víctimas fueron 7 indígenas de la etnia zenú. Patricia Uribe. Mónica, la masacre ocurrió en el día de ayer, pero varios hechos que ocurrieron en los últimos meses daban indicios de que la matanza se avecinaba. En la masacre ocurrida ayer sábado hacia la 1 de la tarde murieron 7 indígenas del pueblo zenú en límites entre San Benito y San Marcos Sucre. Varios hombres armados de fusil y machete llegaron por el río hasta el lugar en donde se encontraban las víctimas y las atacaron sin mediar palabra. Ellos llegaron en la chalupa y fue repartiendo balas hacia los compañeros y nos masacraron a 5 compañeros y habían unos avaliados, pero como que se tiraron al agua y murieron. Los cuerpos fueron encontrados entre los matorrales de Caño Rabón y Caño San Matías. La comunidad a la que pertenecen las víctimas vienen disputándose las tierras de la región con los ganaderos de la misma zona desde hace más de 10 años. Traían pasamontaña, me cuentan, y vestidos de civil. Adil Méndez, defensor de derechos humanos e integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, aseguró que el pasado 8 de octubre, 17 días antes de la masacre, hubo una reunión en el despacho del alcalde de San Marcos, entre hacendados y autoridades. Previo a la masacre hubo una reunión a instancias de la alcaldía en la que participó el alcalde de San Marcos, el personero de San Marcos, el comandante de la estación de policía, el secretario del Interior y ganaderos de la región, quienes se comprometieron a habilitar y a deponer toda la logística necesaria para lograr el desalojo de los campesinos. El defensor reveló que hace 2 meses llegaron varios hombres de civil y armados diciendo que representaban a las autoridades y que iban para poner presos a 2 personas, entre ellas a Alquimides Centenaro Carriazo, abogado de la comunidad y una de las víctimas de la masacre. Con sombreros y presuntamente encapullados llegaron hasta la finca Los Caracoles y cuando la comunidad exigió identificarlos y su presencia, se identificaron como miembros del cuerpo técnico. El hecho quedó registrado por los reclamantes de tierra, quienes acusaron a los hombres que decían ser autoridad judicial de ser los mismos que habían quemado un mes antes unos ranchos. Todo lo que hicieron de mandar a quemar todo, de mandar a quemar todo. Eso lo van a denunciar. Nosotros los que nos encontramos aquí, ustedes van a ser los responsables de todo lo que llega a suceder y no lo permita Dios. El comandante de la 7ª División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez Trujillo, en su cuenta de Twitter, dijo que las tropas llegaron al lugar de la masacre para proteger a la población. Una banda armada que se hace llamar La Mafia cerró las entradas de Yurilla, un corregimiento de Puerto Leguízamo, Putumayo, y asesinó al menos a 2 campesinos. El ejército acudió hoy y anunció que iniciará operaciones allí contra las disidencias de las FARC. Camilo Galán. Mónica, aún no se ha terminado de evaluar los estragos de los asesinos que toda la noche mantuvieron secuestrada a la población y al amanecer de hoy se fueron dejando 2 cadáveres tras de sí. Ayer a las 7:30 de la noche en el corregimiento de Yurilla, zona rural de Puerto Leguízamo, en Putumayo, un grupo de hombres fuertemente armados llegó a esta vereda y presentándose como ejército militares a favor de la mafia de Sinaloa, secuestró a un grupo de campesinos y asesinó a 2, mientras otros que lograron escapar buscaron refugio en la selva. Según el defensor del pueblo de Putumayo, Carlos Chindoy, estas acciones se le atribuyen a un actor armado identificado como La Mafia, quienes también habrían obligado a los habitantes del corregimiento Yurilla a pagar sus teléfonos celulares. Ya se había previsto de que estas acciones violentas iban a llegar a estas zonas de Puerto Leguízamo, en las zonas de todo el río Putumayo de Ospina hacia abajo. En febrero de 2018, la Defensoría del Pueblo alertó al entonces ministro del Interior, Guillermo Rivera, sobre la situación de riesgo que vivían los habitantes del municipio de Puerto Leguízamo, en particular los corregimientos de Mecaya, Cenella y Yurilla, zona rural donde se reportó la masacre. Para la época, esta alerta temprana hacía referencia a la grave situación de riesgo en la que se encontraba la población debido al control y restricciones impuestas por presuntas disidencias de las FARC ubicadas en la cuenca del río Putumayo y Caquetá. Tropas de la 6ª División del Ejército Nacional estarían buscando en la zona a los asesinos. Ocupamos con tropas del Ejército Nacional la inspección de Yurilla y efectivamente encontramos el homicidio de 2 personas,
2 hombres mayores de edad, aproximadamente 25 y 30 años, y que fueron recogidos por la comunidad. Según un comunicado de la Sexta División, a 400 metros del lugar se incautó material de guerra, intendencia, comunicaciones y documentos, mientras continúan las operaciones en la zona. Para dialogar con ellos y para decirles que el Ejército Nacional va a adelantar operaciones para dar con la estructura 48 comandos de frontera que se encuentra muy cerca del río Yurilla y del Mecaya. El militar no informó de acciones contra la mafia, que reivindicó a su nombre la masacre. Una comisión de la Fiscalía General de la Nación, Gobernación del Putumayo y Defensoría del Pueblo adelantan un consejo de seguridad. El presidente Duque se trasladó hoy al Chocó para reportar que la fuerza pública dio de baja a alias Uriel, presunto jefe del ELN. Desde Quibdó, Chocó, donde se trasladó hoy el presidente de la República, Iván Duque, anunció que en una operación conjunta de las fuerzas militares y la policía, con el apoyo de la Fiscalía, abatieron a Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, presunto jefe del ELN. Hoy hemos visto que cae uno de los delincuentes más peligrosos que tenía Colombia. Y quiero agradecerle a todos los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública su valentía y su entrega. Según reveló Duque, la operación en la que se utilizaron francotiradores contra el tercero al mando del Frente de Guerra Occidental del ELN y que se adjudicó el atentado de la Escuela de Cadetes de Bogotá, se llevó a cabo en Novita, Chocó. Que era responsable de delitos como el secuestro, el asesinato de líderes sociales, la persecución y el hostigamiento a poblaciones, el asesinato de soldados y policías, y también de conformar y estimular el reclutamiento de menores. Aunque el presidente aseguró que la persona abatida es alias Uriel, en este comunicado la Fiscalía dijo que expertos de medicina legal en Cali serán los encargados de realizar los cotejos técnicos y científicos al cuerpo recuperado. Alias Uriel tenía en su contra una orden de captura por homicidio agravado, secuestro agravado y rebelión, y era uno de los objetivos de alto valor de las autoridades. Un testigo y autor de la masacre de Samaniego, a cuya deposición judicial tuvo acceso Noticias 1, declaró que los asesinos trabajaban para la guerrilla del ELN y conocían por sus nombres a todas las víctimas. Carlos Cárdenas. Mónica, el sicario se entregó porque él también estaba en una lista de personas a asesinar. Su relato habla de la frialdad y cobardía de esta organización, que los mató desarmados y por la espalda, y de la salvada de otras 2 posibles víctimas. En la audiencia para legalizar la captura de 2 hombres que habrían sido autores materiales de la masacre de los 8 estudiantes en Samaniego, Nariño, se supo que el testimonio de un tercer sicario es pieza clave para la investigación. Este confesó su participación en la masacre y reveló detalles escalofriantes sobre la forma como asesinaron a los universitarios en la finca de la vereda Santa Catalina del municipio de Samaniego, en hechos que conmovieron a todo el país. El fiscal del caso leyó la declaración del sicario cuando se autoincriminó. Ahí entramos Pava y yo a la habitación y comenzamos a sacar a la gente de ahí dentro. Ahí es donde Pava empuja a Campos y le dispara por la espalda con un fusil. De ahí yo le disparo con una pistola a Sebastián Quintero. No sé si estuvo herido antes. Lo que sé es que disparé en el piso y que después Kevin dispara al aire y salimos caminando rápido hacia la carretera. El relato del sicario reveló un detalle que puede cambiar el curso de la investigación. Entramos a la casa. Kevin inmediatamente le dispara a Patiño con un fusil. Yo miro que le da como de frente. Fercho asesina a Domeco. Le dan con una pistola por la espalda. Y Cuarón sale corriendo y en ese momento Kevin le dispara por la espalda y él cae de una. La sorpresa que hubo en la audiencia por la descripción del confeso asesino fue porque conocía exactamente los nombres de las víctimas, lo que contradiría la versión inicial de que los asesinos se habrían confundido de objetivos. El delincuente agregó que hacia las 10 de la noche, cuando emprendieron la huida, uno de sus compañeros estuvo a punto de asesinar a otras 2 personas. En ese momento llegó una moto con un señor y una muchacha. Kevin y Pava los devolvieron amenazándolos, dándoles patadas y apuntándoles con un fusil. En ese momento el montero pasó derecho. Kevin lo llamó y le dijo que se devolviera. Pero no alcanzó a dispararles porque llegó la camioneta en la que escaparon. De ahí nos devolvimos para la finca. Nos cambiamos. Ya cuando estábamos en la casa de Franco, Pava le dice a Kevin: marica, la cagamos. Tenías que matar a Camila porque ella nos reconoció.
Entonces Kevin me mandó a la finca a ver si Camila estaba viva. Cuando yo llegué, hablé con una muchacha que resultó ser la hermana de Vargas y le dije que si había visto a mi hermana y me respondió que no. Le pregunté que quién era la muerta y ella me respondió que Michelle Riascos. El homicida le aseguró a la fiscalía que se había entregado porque sus compañeros también lo iban a asesinar a él. Arcángel era otro de los que me estaba buscando para matarme. Él trabaja con Pava y Kem y ellos dos sí son del ELN. Ellos tres trabajan haciendo vueltas para Franco y el ELN. En la audiencia se conocieron otros homicidios en los que aparentemente participaron los mismos que perpetraron la masacre. Los dos capturados esta semana no aceptaron cargos pese a la contundente declaración de uno de la banda. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso admitió frente a los familiares del dirigente indígena Quimi Pernía que su organización lo asesinó cumpliendo órdenes del Estado por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica de Urrá que invadía su territorio. La Comisión de la Verdad fue escenario esta semana de dos hechos extraordinarios producto del acuerdo de paz. Las confesiones de jefes de los dos extremos de la guerra, el paramilitarismo y la guerrilla, en una jornada hecha para reconocer los crímenes cometidos durante el conflicto contra las comunidades indígenas. Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño, antes conocido como Timochenko, admitieron delitos de lesa humanidad ejecutados por ellos y sus organizaciones ilegales. El ex paramilitar Mancuso empezó confesando uno de los asesinatos más aterradores de comienzos del siglo. Yo, como miembro de facto, recibí del Estado, de las fuerzas militares, recibí una orden del comandante Carlos Castaño en este sentido de asesinar. Nuestras órdenes eran dar de baja, pero eso significa asesinar al líder Quimi Pernía Domicó. El crimen del jefe indígena en Vera Catío, Quimi Pernía, ocurrió en Tierra Alta, Córdoba, en 2001. Él había liderado una lucha étnica para oponerse a la construcción de la hidroeléctrica de Urrá, porque invadía y violaba la autonomía y sus territorios ancestrales. Empezaron acciones sistemáticas desde el Estado colombiano guiadas a debilitarlos, a exterminar cualquier intento de reivindicar o materializar sus derechos. La confesión de Mancuso fue escuchada por Marta Cecilia Domicó, hija del líder Pernía. Me está diciendo la verdad. Y no, en este momento tampoco tengo ningún momento de rencor. Mancuso le pidió perdón a la familia Pernía y reiteró que el cuerpo del líder indígena fue arrojado al río Sinú después de haber estado sepultado durante varios años debido a que la fiscalía había ordenado buscar sus restos en ese sitio. Según contó el ex paramilitar, se determinó desenterrarlo y arrojarlo al río para que no pudieran encontrar nunca su rastro. Cuando le correspondió el turno, Rodrigo Londoño, antes Timochenko, ex jefe de las antiguas FARC, también reconoció crímenes de la guerrilla contra las comunidades indígenas. Algo que fue puntual, pero muy doloroso por lo abominable que es casos de violencia sexual. Yo ante ustedes me permito a nombre de la organización pedirles que algún día nos puedan perdonar. Aunque las declaraciones de los comparecientes a la Comisión de la Verdad no producen efectos penales, sí cumplen una parte de los compromisos de los reincorporados, que consiste en revelarles la verdad de los hechos puntuales a los familiares de quienes fueron asesinados. Uno de los niños que fue bombardeado por el ejército en Caquetá habría sido reclutado siendo menor por el ejército, aseguró Roy Barreras, que alcanzó a plantear sus argumentos en la fallida moción de censura al ministro de Defensa, Eduardo López Júquer. Mónica, también dijo el senador que las violaciones de militares a menores de edad no pueden considerarse casos aislados, porque él ha documentado 54 casos este año y a lo que invita es a una reflexión sobre lo que les enseñan en las escuelas militares. A lo largo de 75 minutos el jueves pasado, durante el debate de control político en la plenaria virtual del Senado, Roy Barreras enumeró 14 hechos por los que considera que la gestión de Carlos Holmes Trujillo en el Ministerio de Defensa debe ser censurada, particularmente por la muerte de 36 menores de edad, según él, por balas de la fuerza pública. ¿Quién los mató? ¿Cómo los mataron? ¿Estaban armados? ¿Mataron a esos niños por cuenta del derecho internacional humanitario? ¿En combates, en ataques? Barreras también cuestionó la instrucción y el entrenamiento que están recibiendo las fuerzas militares, al señalar que los delitos sexuales cometidos por uniformados han crecido en el último año, siendo víctimas niñas y adolescentes.
Son 54 las niñas violadas. Y el ministro no ha tenido tiempo de informarle eso a los colombianos. Eso no lo dice, eso no lo denuncia, eso no lo cuenta, eso lo oculta. En su intervención, el senador recordó la muerte de por lo menos 8 menores de edad en un bombardeo del ejército hace un año en el Caquetá y denunció que 3 menores que sobrevivieron a la acción militar hoy están desaparecidos, entre ellos una niña de 15 años. Versiones increíbles de esas entidades sugerían que esta niña había sido utilizada como informante, que había sido infiltrada y que por eso la buscaban para matarla. Cuestionó además la forma como actuó la policía en las protestas de septiembre pasado, en las que murieron de forma violenta por arma de fuego 13 personas en la capital del país. ¿Quién dio la orden de que hubiese policías de civil en motos oficiales de la policía por la avenida El Dorado de Bogotá? Y los colombianos van a ver esos videos. ¿Y qué hacían civiles disparando al lado de los policías? ¿Eran policías disfrazados o eran paramilitares en Bogotá? Barreras aseguró que aún espera respuestas a estas y otras preguntas, como la presencia de un mayor de la policía en el sector de Llano Verde en Cali, donde fueron asesinados 5 menores, y sobre el aumento de masacres en todo el país, que según sus cuentas, en lo corrido del 2020 ya suman 68. Senadores incluso de las bancadas del gobierno calificaron la jugadita del Centro Democrático para evitar que el ministro de Defensa respondiera a las preguntas de Barreras y atendiera al debate de Jorge Robledo como una negación de las garantías a la oposición. La censura al debate de moción de censura que el senador Robledo le iba a hacer al ministro de Defensa, después del debate que realizó el senador Roy Barreras, ha generado todo tipo de críticas en el país político. Sin embargo, en el partido de gobierno se sostienen en lo que hicieron. Carecía de objeto más bien ese debate de control político. Por su parte, el agredido Jorge Enrique Robledo, víctima del bloqueo a su derecho al control político, consideró que al margen del atropello en su contra, quienes impidieron el debate cometieron un delito. Prevaricaron, que es un delito del Código Penal cuando actuaron de esa manera. Y mintieron y también violaron la ley cuando utilizaron el reglamento del Senado para sabotear esa moción de censura. Varias colectividades que hoy apoyan al gobierno se apartaron de este bloqueo. Cuando tuvieran la mayoría, realmente es la negación de las garantías constitucionales de esa oposición. Armando Benedetti, quien lleva 20 años en el Senado, cree que la obstrucción al debate de Robledo contra Carlos Holmes Trujillo es un atentado a la independencia del legislativo. Lo que han hecho hoy es acabar con la moción de censura, que es un derecho constitucional. Roosevelt Rodríguez de la U y Gustavo Bolívar de Colombia Humana opinaron que lo sucedido el jueves en la plenaria del Senado es más grave de lo que los mismos congresistas creen. Es muy grave, es un atentado contra la democracia. La oposición está siendo aplastada de manera autoritaria por el presidente Duque. También en la Cámara de Representantes se calificó el cierre de la posibilidad de realizar debates de moción de censura como la claudicación de la democracia y del Estado de Derecho. Se maltrató el concepto de Congreso de la República para convertirlo simplemente en una oficina de aplausos al sistema. El Congreso debe ser el escenario de la democracia, no el cómplice del autoritarismo. Además de la tutela que ya interpusieron los diferentes partidos de oposición, anunciaron acciones legales que protejan su derecho a ejercer el control político. El confinamiento del coronavirus no ha servido para frenar o disminuir la contaminación ambiental, lo que indican los indicadores. Esta mañana el aire amaneció muy peligroso en el norte de la India, muy dañino en el centro de China y el este de Europa, dañino en Bogotá y México, peligroso para personas en riesgo en el centro de Europa y bueno en el norte de Asia y Estados Unidos. Esto indica que el COVID nos quitó el aire, pero nosotros ya lo habíamos ensuciado. Esto es lo que indican los indicadores. El rector ya vitalicio de la Universidad de Magdalena fue sorprendido en pandemia borracho bailando con sus posibles. Ya regresamos con Top Secret, la vida secreta de los famosos.
Hace un año pensamos que la historia de Noticias 1 estaba llegando a su fin, pero no fue así. Gracias al aporte de ustedes, los 15.000 miembros de la red independiente, hoy Noticias 1 sigue informando con veracidad y objetividad. Los invitamos a que ingresen a vaki.co/la red independiente y hagan sus aportes por el derecho que todos tienen a la verdad y por una prensa libre en Colombia. A partir de este momento, tú puedes ser miembro de la red independiente. Ingresa a vaki.co/la red independiente. Si tu aporte es único, puedes hacerlo con transacción electrónica o en efectivo. Si quieres que tu aporte sea mensual, escoge el monto dentro de las siguientes opciones. Comparte en tus redes el hashtag #Yo Soy la Red Independiente y ayúdanos a que más personas como tú sean miembros de la red independiente. Una fiesta de quinceañeros de 2 colegios bilingües terminó en la brutal agresión de 6 de ellos contra 1. Víctor Ballesta. Mónica, una discusión entre 2 grupos no terminó con el retiro de uno de ellos hacia un parque, sino que en la persecución 6 de ellos alcanzaron a uno y patearon hasta dejarlo semi-inconsciente abandonado en el piso. Una fiesta de jóvenes de familias pudientes de Bogotá con edades entre los 15 y 16 años, todos estudiantes de los colegios de estrato social alto, el Vermont y The English School, terminó en una violenta agresión de 6 de ellos contra uno al que lesionaron de tal manera que su incapacidad médica es de 50 días provisionales con posibilidad de que se extienda dependiendo de la evolución de sus heridas. Yo llegué casi 11 de la noche, 6 muchachos y se subieron al auto mío. Los llevé y al llegar al destino me sacaron un cuchillo. Quien habla es el conductor de un vehículo de transporte que fue contratado por los agresores mediante una plataforma. El conductor, que reserva su identidad, notó que sus jóvenes pasajeros podrían cometer un acto de agresión y por eso, en lugar de retirarse del parque en que se bajaron, dio vuelta y empezó a grabar. Este video es el mejor testigo de lo que ocurrió. Un chico tirado en la mitad del sitio, inerme, mientras 6 estudiantes de su edad lo pateaban sin piedad y laceraban su espalda con el pico de una botella de licor ya consumida. Todo había empezado con una rumba en la casa de una compañera. De pronto, los estudiantes de un colegio empezaron a discutir con los del otro. Los primeros decidieron retirarse y se trasladaron a un parque cercano, pero 6 de los que quedaron fueron a buscarlos para seguir la pelea. Los muchachos que se bajaron del vehículo vieron a 3 en el parque. 2 de ellos alcanzaron a huir, pero el último, que estaba desprevenido, fue quien recibió la golpiza. Le dan una patada y lo golpean con una botella y lo cogen a golpes en la cabeza. La agresión masiva produjo en la víctima lesiones de tal magnitud que lo dejaron semi-inconsciente. Los agresores lo dejaron tirado en el parque sin preocuparse por su estado. Hematomas múltiples en el rostro, tiene hemorragias internas conjuntivales, esa es la parte blanca, y tiene una fractura del cuerpo, de los huesos de la nariz y ruptura de los dientes. Por fortuna fue auxiliado por el conductor, unos vecinos y un vigilante. Eso es descabellado, eso no es de una gente normal, eso no es cuerpo. Son niños de 15 y 16 años y eso es algo atroz. Las cámaras de seguridad del sector grabaron la llegada de las patrullas de un cuadrante. Logra la identificación de los posibles agresores, así dándole ubicación de los mismos, ubicando el vehículo de transporte público y asimismo logrando la atención médica del menor de edad. Para los testigos y la policía resultó sorprendente que después de la golpiza los agresores volvieran a la fiesta como si nada hubiera pasado. Es la poca importancia de la vida. Yo vengo, agredo, no tengo ningún remordimiento y voy y sigo con mi actividad como si nada. Los 6 menores de edad plenamente identificados y cuyos nombres Noticias 1 suprime fueron denunciados por lesiones personales y sus padres podrían enfrentar otras demandas. La víctima se encuentra bajo monitoreo psicológico desde el día del ataque. El alcalde de Cartagena dice que la ciudad no es la que debe pagar por la demolición del edificio que invadió el área de Castillo de San Felipe, porque el Ministerio de Cultura no hizo nada para evitarlo, aunque sabía que se construía en zona protegida por UNESCO. Juliana Ramírez. Mónica, él dice que el procurador y la ministra de Cultura han intentado presionarlo para que la ciudad, que según él no tuvo la culpa en la construcción antipatrimonial, pague el restablecimiento del espacio público y el paisaje que protege la UNESCO.
3 años después de que la UNESCO se pronunciara sobre el daño al patrimonio cultural de la humanidad ocasionado por el edificio Acuarela en Cartagena y 2 años después del informe policivo que concluyó que los constructores ocuparon ilegalmente espacio público y que debía restituirse, estaría por concretarse la demolición de la mole. Noticias 1 habló al respecto con el alcalde de Cartagena, William Dow. Algunos críticos suyos han dicho, venga, el alcalde tiene un discurso anticorrupción, pero en este tema Acuarela ha sido como un poco suave. Entonces no es por ser blandengue con la corrupción, yo lo digo con la corrupción, pero que también tenía que cuidar Cartagena, y otros no pueden por un capricho, por una orden, insistencia nada más del procurador y de la ministra de Cultura. Yo no iba a poner en riesgo las finanzas del distrito de Cartagena, que de por sí son bastante precarias. Dow asegura que ahora Cartagena habla con mayor propiedad de tumbar la mole porque cuenta con el respaldo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Pero en caso de demandas contra la ciudad, el Ministerio de Cultura también deberá responder. Diferentes actores locales en Cartagena habían informado al Ministerio de Cultura de la proximidad de ese edificio al Castillo San Felipe. Y el Ministerio de Cultura permaneció callado sobre eso. Negligencia. Se les informó, se les escribió y existen las pruebas que se les escribió y nunca hicieron nada. El alcalde, quien recibió como ultimátum de la Procuraduría una tutela esta semana, indicó que calcula el valor de la demolición entre 2.000 y 3.000 millones de pesos y que aún no se conoce cómo se protegerá de ella al Castillo de San Felipe. Se puede tumbar como se tumbaría cualquier edificio, hay que mirar qué medidas hay. Entonces, para eso necesitamos contar con el apoyo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Ahora yo no estoy poniendo un peso. Yo aspiro a que entre gestión de riesgo y ministerio pongan todo. Aunque Dow aseguró que la Procuraduría retiraría la tutela en su contra, el ente de control le afirmó a este noticiero que ello es falso, porque hasta el momento no hay actos jurídicos afirmativos de la alcaldía que den garantía de la demolición de Acuarela. Juan Monsalve, el hijo del mayordomo de la Hacienda Guacharacas, que testificó contra Álvaro Uribe en 2011. Su posterior novia compró una finca en 2016 y la defensa oficiosa de Uribe sostiene que esta fue el pago por su declaración. La fiscalía, no obstante, asumió la acusación y le quitó la finca a ella. Como si se tratara de una de las propiedades de los capos del narcotráfico, agentes del CTI y de la Fiscalía, acompañados por miembros del Ejército, ocuparon con fines de extinción de dominio la finca La Veranera, de propiedad de Deyanira Gómez, excompañera de uno de los principales testigos contra el exsenador Álvaro Uribe, Juan Guillermo Monsalve, quien ha declarado desde hace 10 años que trabajó en una hacienda de propiedad de la familia Uribe y que allí se creó y actuó un grupo paramilitar. Santiago, y que era el que estaba ahí pendiente, y Álvaro Uribe, que era el que coordinaba lo que era militar. Según el comunicado que publicó la Fiscalía, la ocupación de La Veranera se explica porque supuestamente el predio sería de Monsalve, a pesar de que en los registros se demuestra que fue adquirido por su expareja. La titularidad del predio estaría en cabeza de familiares del procesado, con el fin de, presuntamente, evadir la acción de la Administración de la Justicia. Es de público conocimiento que este proceso se origina en las declaraciones a la revista Semana de un excompañero de celda de Monsalve que tiene nexos con los abogados defensores del expresidente y de quien la Corte Suprema ha señalado que debía ser investigado por intentar desviar la justicia precisamente a favor de Uribe. El preso que habló con Semana es el secuestrador de cuello blanco Enrique Pardo Hache, que fue grabado hace 2 años intentando convencer a Monsalve de declarar a favor del ex senador. En la entrevista de este año con una periodista cercana al uribismo, Pardo Hache mencionó por primera vez que el testigo Juan Guillermo Monsalve tenía una finca que le habrían dado en pago por sus declaraciones en contra de Uribe. No obstante, esa versión no contrasta las fechas. Monsalve empezó a atestiguar contra el expresidente en 2010 y la finca fue comprada por su expareja en 2016. A él le dieron una finca donde vivía el papá y nadie ha ido a averiguar de dónde salió esa finca. El segundo hecho que preconstituyó una especie de prueba para abrir este proceso de extinción de dominio que anunció la Fiscalía en contra de Monsalve fue la visita de la misma periodista a la casa La Veranera. Allí ella mencionó la suma que supuestamente vale la propiedad y se hizo preguntas sobre la legalidad de su adquisición. Nunca me va a retratar.
Nunca. Posteriormente, el testigo Monsalve reiteró sus denuncias y dijo que por ningún motivo va a decir otra cosa que no sea la verdad, que ha repetido durante una década. Y ahora la Fiscalía allana la finca, anuncia el proceso y embargo de la propiedad. La dueña de la finca que la Fiscalía allanó dice que tiene cómo probar cómo la compró, que la Fiscalía le mintió en una carta y que la diligencia cumple con la advertencia que un secuestrador de cuello blanco, hoy integrado a la defensa de Álvaro Uribe, le hizo al papá de su hijo si no mentía en la Corte Suprema como él se lo pedía. La médica Deyanira Gómez, propietaria de la veranera, considera que el allanamiento de la Fiscalía a su finca es una retaliación por haberle negado a Diego Cadena la declaración falsa de su entonces compañero, Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas de Álvaro Uribe. Es que ahí están. Según la Fiscalía, la finca es, al parecer, de propiedad de Juan Guillermo Monsalve Pineda, de quien Deyanira Gómez fue pareja y con quien tuvo un hijo. La veranera es de mi propiedad. Ella sostiene que una parte de la finca, cuya escritura se firmó en 2018, cuando ya Cadena y Álvaro Uribe habían conversado sobre ella, fue escriturada a nombre de la abuela de su hijo. Tenía ya seguimientos, que tenía hostigamientos, y por conservar mi vida preferí que ella me hiciera el favor de hacer la escritura a nombre de ella, ya que en ese momento era mi suegra. Esta es la factura del impuesto predial. Se pagaron 741.000 pesos sobre un avalúo catastral registrado de 57 millones. Contrario a lo que muestran los documentos registrados, la Fiscalía dice que su valor es de 454 millones y no explica el origen de sus cuentas. No tuve derecho a defenderme, no tuve derecho a decir de dónde saqué el dinero. Ellos dicen que yo no tenía la capacidad económica. La Fiscalía no solo le negó el derecho a presentar los documentos que demuestran que compró la finca con la herencia que había recibido tras la muerte de su padre, con los préstamos de la APS en la que trabajaba y con su liquidación laboral, sino que le ocultó la existencia de este expediente de extinción de dominio. En esta carta, el 8 de octubre pasado, le certificó que no se encontró que la Fiscalía General de la Nación adelante investigaciones o indagaciones en las cuales se encuentre como vinculada, como indiciada, imputada o acusada. Por eso le atribuye la persecución de la que es víctima no solo a la defensa mediática de Álvaro Uribe, Le regalaron una finca, sino también a la Fiscalía, que ahora administra el expediente con base en sus elucubraciones. Las universidades de Colombia y Canadá tienen ahora un convenio marco que les permite intercambiar profesores y estudiantes. Las organizaciones de educación superior canadienses y colombianas firmaron un acuerdo que mejorará la movilidad de los estudiantes y fortalecerá la cooperación en investigación entre los dos países. Surge este convenio de cooperación con Universities Canada, que es una manera de facilitar la posibilidad que estudiantes y profesores colombianos puedan hacer movilidad con Canadá y viceversa. El objetivo es establecer relaciones de cooperación de larga duración de institución a institución entre las comunidades académicas y de investigación de Canadá y Colombia. Lo que se pretende entonces es que a través de las oficinas de internacionalización de nuestras universidades, los interesados se acerquen a ellas, convoquen esta firma de este acuerdo que hay establecido interinstitucional y se permitan la posibilidad de hacer la movilidad dependiendo de las condiciones que las universidades canadienses y las universidades colombianas tengan establecidas. La Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y Universities Canadá se comprometieron a promover y apoyar la cooperación en las áreas de intercambio de estudiantes, las colaboraciones de investigación, la vinculación académica y el intercambio de experiencias sobre internacionalización entre las instituciones de educación superior de ambos países. Es una buena posibilidad que hay de aprovechar posibilidades de gran calidad interinstitucional ofrecidas por las universidades canadienses y de permitir a canadienses aprovechar esas ventajas comparativas que tiene un país como el nuestro para el intercambio académico de estudiantes y de profesores. Los interesados podrán realizar sus consultas en la Oficina de Relaciones Internacionales de la institución de educación superior a la que pertenecen. El cambio de fondo de pensiones que otrora demandaba varias filas, ahora se puede tramitar de manera digital. En lo que va del año, a través del trámite de traslado presencial, cerca de 42.000 afiliados se han pasado de un fondo privado a Colpensiones, mientras más de 700 han realizado el cambio desde la administradora pública. Desde este mes, Colpensiones puso a disposición de los ciudadanos el trámite de traslado electrónico a través de su página. Este trámite está habilitado para todos los ciudadanos que quieran trasladarse desde Protección, Porvenir o Escandia a Colpensiones o viceversa.
Para realizar este trámite se deben cumplir con 3 requisitos. Tener una afiliación de mínimo 5 años en el régimen donde se encuentra actualmente. La edad para el traslado debe ser menor de 47 años para las mujeres y de 52 para los hombres. Y se debe haber realizado la doble asesoría. Para adelantar la solicitud, usted tiene que ingresar a nuestra página web www.colpensiones.gov.co. En ella busque en el banner principal la opción de traslado. Se debe registrar y responder las preguntas de validación de identidad. Una vez esté registrado, usted puede ingresar al aplicativo y acceder a la opción de traslado. Si usted cumple con los requisitos, la solicitud de traslado en línea se contestará en máximo 10 minutos. Los fanáticos del Mundial no van a andar por primera vez con un papelito de marcadores y pronósticos. La aplicación Golazo se lo ofrece en formato digital y sin peligro de contagio. Con el inicio de las eliminatorias de fútbol se lanzó una plataforma llamada golazos.com, un emprendimiento tecnológico colombiano que busca premiar la pasión de los fanáticos de la selección Colombia. Esta es una plataforma de alta tecnología que utiliza inteligencia artificial, Big Data y la mejor experiencia de usuario para crear y manejar sus propios torneos con cualquier liga y equipo. Los fanáticos entran y pueden configurar su torneo, escoger la liga, escoger el equipo y después pueden invitar a sus amigos a participar en un torneo privado. Los futboleros pueden participar desde ya y hasta el 1 de noviembre registrándose gratis en www.golazos.com y empezar a acertar jugadas como el marcador final, en qué minuto se hace el primer gol y el famoso gana y pierde. Adicionalmente podrán hacer sus pollas también de la Liga Colombiana. Además pueden participar en nuestros torneos abiertos, que son patrocinados por marcas o hechos por nosotros, y en estos torneos hay fabulosos premios. Los 6 fanáticos que más aciertos tengan en la polla Golazos y que además contesten preguntas ganadoras de conocimiento futbolero podrán ganar premios hasta por 5 millones de pesos. 5 días antes de confirmar que era positiva por COVID, la vicepresidenta andaba en Vaupés hablando sin tapabocas. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Hoy hace 3 días, es decir, el jueves pasado, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció que dio positivo en la prueba de coronavirus. Ayer me realicé la prueba de COVID-19 ya que tenía previsto viajar a la cumbre de gobernadores en Manizales. Informo a los colombianos que el resultado fue positivo. La vicepresidenta escribió otros trinos, en uno de los cuales reiteró el cuidado que todos debemos tener debido a la pandemia. Reitero el llamado a los colombianos a no bajar la guardia. 5 días antes, es decir, el viernes 16 de octubre, Ramírez había estado visitando a las comunidades de Mitú en Vaupés. En las fotos oficiales a la alta funcionaria se le ve siempre con tapabocas. Y aunque en unas guarda prudente distancia de los presentes, en otras se aproxima mucho a la gente para entregarle paquetes de alimentos. Cuidándonos y cuidando de los otros. Pero resulta que el senador Roy Barreras, fuerte crítico del gobierno Duque, encontró 2 fotografías de la doctora Marta Lucía en el mismo viaje y día de su visita a Vaupés sin protección facial. Es decir, cuando se había retirado el tapabocas. En esta imagen, la vicepresidenta está con un beneficiario de las ayudas oficiales. Tiene la cara descubierta y la proximidad con el señor que recibe el paquete es estrecha. En esta otra foto se le ve caminando en medio de la gente y tampoco tiene careta. En las 2 fotografías, la vice sostiene el tapabocas en su mano izquierda y es evidente que en ambas está hablando. Gran imprudencia. Según la Organización Mundial de la Salud, el periodo de incubación del COVID-19 en el cuerpo dura entre 2 y 14 días. Así que la vicepresidenta, cuando fue a Vaupés, bien podía estar repartiendo, además de alimentos, el virus. Ojalá no haya sido así. Pero sería aconsejable que, como dio la orden a todos sus funcionarios en Bogotá de realizarse la prueba, no debería olvidarse de los vaupenses. A través del gobernador o del alcalde de Mitú, podría hacerles esa recomendación. Resultó cierto el aquel dicho que señala que cuando menos se piensa, salta la liebre. Pablo, cuéntenos una cosa. La pregunta de cajón, ¿por qué quiere ser rector 4 años más? Bueno, querido sobrino, nosotros aceptamos a todos, los sobrinos míos todos son de la de Unimagdalena. Este personaje que tan afablemente aparece en campaña para continuar un segundo periodo en la rectoría de la Universidad del Magdalena
después de 4 años de estar en esa posición, es Pablo Vera Salazar. Pero esa campaña, que al parecer iba viento en popa, pues Vera cuenta con el apoyo de la clase política tradicional de ese departamento, podría estar en riesgo por un video que está circulando libremente y en que se le ve en una rumba con unas jovencitas y algunos amigos. Es obvio que los asistentes están pasados de tragos y de expresiones de exaltación del afecto y la amistad, según se nota en el baile entre el rector y una de las chicas. En primer plano, un hombre agitaba una botella de whisky en la mano, mientras los gritos de los presentes iban subiendo de decibeles. El señor profesor se resbaló y cayó en un sofá que tenía a su espalda, lo que lo salvó de un golpazo. Las escenas fueron subiendo de tono para convertirlas en impublicables. Así como yo transformé mi vida con la educación, denme la oportunidad de ayudarles a que ustedes transformen la suya. Un escándalo para un educador. De un lado, es evidente que quien grabó y subió las imágenes a las redes quería dejar mal parado al candidato a repetir rectoría en la Universidad del Magdalena, un sitio que no ha escapado al conflicto de la guerra y de la corrupción. Pero del otro lado, hay que admitir que un rector respetable y respetuoso no se prestaría para asistir a una fiesta similar, ni tampoco se involucraría de esta manera con chicas que podrían ser sus alumnas. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret. Hace un año pensamos que la historia de Noticias 1 estaba llegando a su fin, pero no fue así. Gracias al aporte de ustedes, los 15.000 miembros de la red independiente, hoy Noticias 1 sigue informando con veracidad y objetividad. Los invitamos a que ingresen a vaki.co/laredindependiente y hagan sus aportes por el derecho que todos tienen a la verdad y por una prensa libre en Colombia. Y al cierre de nuestra emisión, así va nuestra Vaki. Miembros 15.185 y Vaki aportes 49.396. Los invitamos a que sigan haciendo sus aportes a vaki.co/inclinada la red independiente. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.